Ahora mismo en The Home Depot puedes encontrar ofertas de primavera por menos de $20. ¿Y tú, en qué estás trabajando? Si estás pensando en organizar una carnita asada, esta es tu señal para ir a The Home Depot y aprovechar las ofertas en carbón y accesorios para asador. Como 2 bolsas de carbón Kingsford de 16 libras, ahora en compra especial por solo $17.88. Tus asados saben aún mejor con las ofertas de primavera por menos de $20 en The Home Depot. Válido del 24 de abril al 7 de mayo, sujeto a disponibilidad, válido solo para artículos seleccionados. Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este martes 6 de mayo de este 2025. Estamos con este nuevo episodio de Conserva la Voz, un podcast para conservadores y, por supuesto, esta es una alternativa que damos a la gente ante lo que reciben de los principales medios de comunicación, que están muy descaradamente tirados a la izquierda. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Sean todos cordialmente bienvenidos. Para hoy tengo bastantes temas que ir tocando en cuanto a la agenda informativa, y una tiene que ver con esto del subsidio que se está pagando con el dinero de los contribuyentes a las fabricantes o las empresas de crianza de gallinas que después terminan dando huevos, porque aquí hay una denuncia interesante que ya viene desde la administración pasada, la de Joe Biden, y lo hacía propiamente el doctor Robert Kennedy, que decía que los altos precios de los huevos se originan precisamente durante la administración de Joe Biden, cuando entre sus regulaciones, algunas extremadamente regulatorias o extremadamente estrictas, obligaron a la matanza de miles, sino millones de gallinas, y esto pues originó no solamente en una escasez de este producto como tal, y después su derivado, los huevos, lo que ha hecho que exista una escasez y que ya desde el 2022, el 2023, ni a hablar, el 2024 se fue por las nubes el precio del huevo. Según este informe, los productores de huevos de Estados Unidos estarían obteniendo ganancias récord mientras reciben decenas de millones de dólares de los contribuyentes, y todo esto lo hacen a través de USDA, por los sacrificios selectivos relacionados con la gripe aviar. Cal-Maine, el mayor productor de huevos del país, obtuvo una ganancia neta de $876 millones en los últimos 9 meses. Esto según un reporte. Esta cifra quintuplicó los $164 millones que había obtenido en el mismo periodo, pero del año fiscal del 2024. Las ganancias están siendo impulsadas, claro, por los altos precios de los huevos para los consumidores, que están pagando más o menos $4.60 la docena. Ojo, a la docena. Usted recordará que hace unos días nada más yo le hablaba de cómo estos sinvergüenzas de los principales medios de comunicación, cuando el presidente Trump iba a cumplir los 100 días de su mandato, salían a preguntarle a la gente: ¿está usted de acuerdo con el trabajo del mandatario? ¿Está usted de acuerdo con los altos precios de la canasta básica que pagamos ahora? Pero ojo, ahí sale una señora pro-trumpista, Make America Great Again, con su gorra de MAGA, y le dice: ojo, no estamos pagando el precio de los huevos desde ahora, lo venimos haciendo desde hace 3 años, y lo hacemos gracias a la administración de Joe Biden, que fue gracias a él y sus malas políticas las que permitieron que
se vaya la inflación para el cielo, los altos costos de la gasolina, igual que la canasta básica. Y hasta el día de hoy y durante los 3 años no se ha visto la reducción en el precio. Ahí le van a mentir los principales medios de comunicación diciéndole que, pero si es que la inflación ha rebajado, Joe Biden hizo un excelente trabajo, puso la inflación otra vez a 2.3, 2.5, 2.7 o ya incluso 3% de inflación. El problema es que en los libros puede parecer que la inflación ha bajado. En los supermercados y en nuestro bolsillo es donde no ha bajado, porque esos precios que se inflaron no han reducido. Y esto lo vemos todos los días y no podemos echarle la culpa a esta administración que apenas tiene 100 días con relación a 4 años de socialismo que nos deja Joe Biden. Ahora resulta que, como dice este artículo, que gracias a las medidas que tomaron la anterior administración, quienes se están beneficiando de esta demanda, y por supuesto cuando hay mucha demanda y hay poca oferta, pues los que están a cargo, como en este caso mencionan a Cal-Maine, el mayor productor de huevos del país, pues se están haciendo millonarios. Y claro, lo están haciendo a costa de nuestros impuestos. ¿Por qué? Porque también para equiparar este tipo de demanda, escasez, los gobiernos, sobre todo populistas, y ojo, cuando digo populista igual me puedo referir al de Joe Biden como al de Donald Trump, son populistas, para poder hacer que se vaya disipando el enojo de los consumidores con relación a los altos precios de la canasta familiar, en este caso en el producto específico, el huevo, pues habrá que subvencionarlo. Pero no podemos olvidar que quien lo ha provocado, pues han sido esas medidas regulatorias excesivas, y muchas de estas tienen que ver con toda esta agenda climática, esta agenda 2030, que va en contra de los productores, que va en contra de la misma sociedad de clase media. Y en serio, nosotros tenemos que ir despertando sobre quiénes son los que al final del día pierden y quiénes son los que al final ganan. Yo creo que una de las mejores muestras que uno tiene para poder hacer un análisis, y no está tan lejos de lo que acaba de acontecer hace unos años nada más, la pandemia del COVID-19. Resulta que las grandes corporaciones, los grandes supermercados, ahí usted puede mencionar a Walmart, a Home Depot, a Lowe's, a cualquiera de estas grandes empresas, no pararon. Por alguna mágica razón se inventaron la idea de que eran los únicos que estaban preparados para poder atender con esta selectiva, ¿no? Estas selectivas palabras que usaron como el distanciamiento social, las medidas de bioseguridad, o igual las mascarillas, el uso y la protección que salva vidas de las mascarillas. Toda una farsa, toda una mentira, pero todo estaba preparado. Y cuando nosotros hacemos la revisión solamente de los números, ¿quiénes ganaron? Porque no vaya usted a creer que de los más de 24, 27 millones de clase media, de los que estaban en la clase media y tenían su pequeño negocito desde Canadá hasta Argentina, que no se han vuelto a recuperar, la mayoría de ellos han quebrado y no se han vuelto a recuperar. No vaya a creer usted que toda esta clase media, toda la clase pobre, de alguna manera se ha beneficiado con la pandemia. No. Los que se terminaron quebrando, pues quebraron. Y los que terminaron perdiendo todos sus ahorros, lo perdieron. Incluso patrimonio prestado, ya sea de sus familiares o la hipoteca de sus casas, lo perdieron todo. Sin embargo, las grandes corporaciones no perdieron. Al contrario, revisen las ganancias. Son los que más ganaron. Y no me refiero solamente a estos conglomerados de supermercados. Revisemos también la industria médica. Ellos no perdieron para nada. Revisemos la industria farmacéutica, que fueron los que más y más dinero se embolsillaron durante la pandemia. Lo mismo pasa cuando existe estas situaciones, por ejemplo, en la cadena de suministros. Si existe un exceso de demanda y una poca oferta, ¿por qué? Porque una administración pasada decidió que hay que, por un riesgo o por cumplir un catálogo, un rol o lo que sea que hayan estructurado en cuanto a normativas estrictas, entonces decidieron que había que matar a cientos de miles de gallinas y por ende pues ya no iba a haber más huevos. Quienes estaban a puerta de beneficiar son pues los grandes productores del mismo. Y es ahí donde nosotros tenemos que despertar. ¿Quiénes son los que se benefician con la crisis? No es el pueblo, no somos nosotros los ciudadanos de a pie, son las grandes corporaciones. Y ojalá que esta administración no nos salga como la mayoría de los politiqueros
que a pesar de saber que se toman decisiones políticas, mas no científicas, y las que son científicas las acomodan para que funcione en su beneficio político, ojalá que puedan sentar a los responsables, porque hay responsables, créanme. Hay responsables de las crisis. El problema es que como cuando se maneja todo de forma política y están del lado de ciertos políticos o tienen amistades con ciertos políticos o son afines a ciertos políticos de izquierda o de derecha, pues estos nunca llegan a un tribunal, nunca llegan a una fiscalía, nunca llegan ante un juez, ni siquiera son procesados políticamente, menos civil o penalmente. Por eso apostamos a que la gente de bien, la gente patriota que hoy está en esta administración, se encargue a fondo de revisar quiénes son aquellos que se benefician a costa del dinero de los contribuyentes, ese dinero duramente trabajado, duramente ganado. En más de este informe dice, Cal-Maine, cuyas marcas incluyen Land O'Lakes y Egglands Best, dijo que los aumentos de precios fueron un resultado directo de la reducción del suministro de huevos con cáscara en toda la industria debido a la gripe aviar durante un periodo de máxima demanda estacional de huevos y productos de huevo. La ciudad de Cal-Maine, que cotiza en bolsa y tiene aproximadamente 47 millones de gallinas ponedoras, tuvo que sacrificar alrededor del 4% de su parvada en medio de brotes de gripe aviar que comenzaron en 2022. Por cada una de esas aves reciben entre 15 y 17 dólares por gallina del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la USDA. La empresa cerró temporalmente una de sus instalaciones en Texas el año pasado, sacrificando casi 2 millones de gallinas y recibiendo 21 millones de dólares del USDA. El sacrificio de 1.5 millones de gallinas es una de sus instalaciones en Chase, Kansas. El año anterior resultó en un pago de 22 millones de dólares, según Inside Indiana Business. Los contribuyentes han desembolsado, escucha esta cifra, 1.250 millones de dólares en pagos de compensación por la gripe aviar desde 2020 hasta noviembre del año pasado. Esto es parte de un informe del Registro Federal. Cal-Maine no es el mayor beneficiario de los pagos de USDA hasta la fecha. Highlandell, uno de los 5 principales productores de huevos del país, con instalaciones en Ohio y Pensilvania, recibió 53 millones de dólares. Esto según un informe del Washington Post. Otro de los principales productores, Versova, que cuenta con alrededor de 20 millones de gallinas ponedoras en operación en Ohio y Iowa, han recibido más de 107 millones de dólares también, según este reporte. Todas las empresas son privadas, por lo tanto, no están obligadas a divulgar públicamente sus ganancias. Tampoco lo van a hacer Rembrandt Foods, con sede en Iowa, que recibió 26 millones de dólares en pagos del USDA cuando era propiedad del multimillonario Glenn Taylor, esto sí, según informes de la prensa local. Se desconoce si Taylor aún posee participación, según el Washington Post. Angela Hoffman, presidenta y cofundadora de Farm Action, un grupo respaldado por pequeños agricultores para atacar a los monopolios corporativos, acusó a los productores de huevos de codicia corporativa por aceptar millones en pagos de ayuda financiados por los contribuyentes del gobierno federal, mientras quebraban silenciosamente el banco. Durante los primeros meses del 2025, cuando Cal-Maine obtuvo ganancias de 508 millones de dólares, culpaban a las pérdidas de la gripe aviar de los altos precios de los huevos, lo que impulsó al secretario del USDA, Rawlings, a destinar $1,000 millones a la industria del huevo. Esto lo declaró ante el New York Post la presidenta de Farm Action, Angela Hoffman. No hay razón para que el mayor productor de huevos del país sea rescatado por nuestro gobierno mientras simultáneamente triplica sus ganancias. Irónicamente, las empresas productores de huevos se han reído hasta el cuello desde que comenzó la epidemia. En el primer trimestre de 2021, Cal-Maine obtuvo
$359 millones en ventas. 4 años después, sus ingresos se han cuadruplicado a pesar de que solo vendieron un 20% más de huevos. Esto según Fortune. A mí, en lo personal, me llama poderosamente a la memoria el recuerdo de cómo el gobierno, en un despilfarro de dinero, pero además en un abuso de autoridad, en la crisis del 2008 decidió, en un gobierno republicano y después demócrata, tomaron la decisión de rescatar a los bancos de la crisis económica. ¿Qué le parece? Gente que se quedó por millones sin hogares. Y ojo, cuando uno revisa la crisis económica y financiera del 2008, uno se va dando cuenta que fue la administración republicana de George W. Bush, hijo de George Walker Bush, el que terminó levantando las restricciones para la emisión de créditos para la compra de viviendas. En otras palabras y de forma resumida para que lo entendamos, la presidencia de Bill Clinton dejó ciertas restricciones en cuanto a la emisión de créditos para viviendas, que fue de una, sí, así de una, fue retirada por la administración de presidente Bush, quien usted recordará también decía en el mes de septiembre, esa historia o esa fanfarria que también hacen del mes de la herencia hispana, decía mi casa, tu casa, mi casa, tu casa, que no podía ni hablar español. Sin embargo, también utilizaban esta frase para decir que todos los ciudadanos estadounidenses tenían derecho a adquirir una vivienda, y por ello ahí teníamos a Freddie Mac y Fannie Mae, que estaban dispuestos a dar cualquier crédito a cualquiera que se presentaba. Si existía una persona que no tenía documentos, venga para acá, le vamos a firmar un acuerdo económico, usted se saca un préstamo y nos lo va pagando como pueda. Y ahí es donde saltaba cualquier pregunta, creo, de cualquier... La persona que tenía más básico conocimiento de economía o de finanzas igual, te podía decir, ¿cómo es eso de que una persona que gana $1,500 al mes se va a sacar una casa de más de $350,000, $400,000? ¿En qué cabeza cabe? Pero además, tú ajustabas tu ingreso al pago de la hipoteca. No era al revés, como se supone tendría que ser. Resulta que a la gente le dijeron, ¿cuánto puedes pagar? Yo creo que $300 puedo pagar mensual. Entonces la gente dijo, bueno, si tan solo me va a tocar pagar $300, $500, pues lo puedo pagar. Y así voy a tener mi casa propia. Y ese siempre fue el engaño con el cual se fue vendiendo este tipo de programas de préstamo. Pero no te decían, o siempre en la letra chica aparecía que después de 2 o 3 años iba a haber un interés variable, que si estabas pagando $300 o $500 mensual, de golpe empezaste a pagar $2,500, $3,000, y la gente no lo pudo pagar. Pero el sistema financiero que otorgó los créditos lo sabía, porque fueron ellos los que empacaron esa caja podrida de préstamos. Era un préstamo basura, era un sistema que estaba ya corrompido. Sabía el sistema financiero que lo que estaba haciendo era crear una burbuja inmobiliaria. Y lo peor fue que no solamente crearon una burbuja inmobiliaria, elevaron los costos de las casas, hicieron que la gente creyera que existe una buena estabilidad económica, y lo que eso nos derivó fue simplemente en una crisis brutal. Y lo peor no fue eso. No solo fue que el sistema financiero, en colusión, porque estuvieron coludidos con el gobierno federal, hayan dado estos créditos. No, lo peor fue que una vez que los banqueros provocan la crisis económica financiera más grave de este siglo XXI, todavía el gobierno sin vergüenza se atreve a rescatar primero a los bancos con dinero de los contribuyentes. La gente que se había quedado sin la posibilidad de pagar su casa, con embargos, igual con órdenes de ejecución para que se vayan, eviction, pues, para que lo entendamos mejor, la gente incluso dejó así su casa tal y como estaba. Yo recuerdo cuando vivía por allá en el estado de Virginia, que la gente, por el temor, y muchos de ellos indocumentados, por el temor de las amenazas y todo el tipo de cosas que empezaron a surgir, ya sea porque lo hayan provocado los de la industria de los bancos o hayan simplemente corrido el rumor de deportación,
la gente dejó sus muebles, televisores, incluso su ropa la dejó tal y como estaba en esas casas que habían sacado de préstamo y simplemente salieron huyendo del país porque no podían pagar esa propiedad. O quién sabe, se fueron simplemente a otros estados a empezar de nuevo. Sin embargo, arruinaron por un lado el crédito de las personas, las dejaron sin ningún tipo de ayuda económica financiera. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de la plata que sacaron en el préstamo público o en la deuda pública que terminaron sacando a nombre de los estadounidenses, terminó llegando solo a, bueno, no digo solo, la gran parte llegó para el rescate de estas bancas, o sea, de la banca. El otro grupo que se benefició también fue el sistema de las manufacturas automotrices, otra empresa privada a la cual se rescató con dinero de los contribuyentes. Y le pregunto ahora a usted, en este 6 de mayo del 2025, ¿usted cree que la banca nos devolvió $1 del pago y rescate financiero que se dio con nuestro dinero, con el dinero de los contribuyentes? Mire, hicieron así, si usted me puede imaginar, agarrando y sacando la lengua y haciendo ojitos con las manos, así como si estuviéramos hablando de una mascota moviendo sus orejas. Así se burlaron en nuestra cara. Y hasta el sol de hoy no volvió ese dinero a los contribuyentes. Por eso es que me viene a la memoria el traer este ejemplo, porque ahora, cuando hacemos la comparación en cuanto a la denuncia de este artículo, se supone que con nuestro dinero se está financiando o solventando o encubriendo las decisiones que tomó la administración pasada de sacrificar miles, si no millones de aves, de gallinas ponedoras, lo cual derivó también en la escasez de huevos y que todavía, en lo que va de estos meses del 2025, se siguen beneficiando a toda costa, a manos llenas, con dinero de los contribuyentes. Ojalá esta administración le ponga coto, le ponga un alto a todo esto, porque ya estamos cansados de que el dinero duramente ganado, con mucho sacrificio de los ciudadanos estadounidenses que pagan impuestos, igual de los residentes de todos los que vivimos acá, simplemente se haga despilfarro o mal uso o corrupción de dicho dinero. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de Conserva la Voz. Recuerde que usted puede estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Me encuentra como Freddy Silva TV, Freddy con $Y, Silva con V, TV. Solamente en Instagram me encuentra como Freddy Silva 80, Freddy Silva 80 en Instagram y en el resto Freddy Silva TV. Escríbame un comentario o igual una sugerencia de algún tema que quiera que abordemos, investiguemos, o si usted tiene interés en algún documento que hemos leído o dado a conocer en este podcast, pues con mucho gusto se lo compartimos a través de las redes sociales. Aquí tengo otro dato que me parece importante mencionar y ocurrió anoche. Esto del Gala Met, que generalmente se supone que el Partido Demócrata se hace llamar el partido del pueblo, el partido de los pobres, el partido de la clase media, de la clase obrera. Y es tan ridículo como lo que hicieron, por ejemplo, durante su Convención Nacional Demócrata el año pasado, que empezaron a tirarle con todo a lo que llamaban oligarcas, a los grandes empresarios o a las empresas ricas. Sin embargo, estos mismos sinvergüenzas demócratas, para entrar a esta cena, a esta reunión del Gala Met, cuesta $75,000 cada ticket. No es por mesa, no es por familia, no. Cada ticket se paga $75,000.
Y en el caso, por ejemplo, creo de la figura más prominente o reciente del Partido Demócrata es la fallida candidata a la presidencia Kamala Harris, que no solamente pagó esos $75,000 por la entrada y seguramente otros $75,000 por la de su esposo, sino que también lució un vestido de vogué, según lo que dice un artículo. Bueno, en realidad son varios los que señalan y critican a los demócratas, porque otra vez, siempre con esa hipocresía de que el partido es parte de los trabajadores, de esa clase media o de la clase pobre que los representan a todos ellos. ¡Mentira! ¿Y por qué hacía mención con relación a la Convención Nacional Demócrata el pasado año? Porque, mire, cuando uno empieza a revisar la cantidad de gente que ha apoyado a Kamala Harris y quienes también se subieron a la palestra el año pasado, pues muchos de ellos en sus cuentas no eran tan pobres que digamos, o tan clase media que digamos. De alguna manera, muchos se han enriquecido de una forma escandalosa, aún sabiendo que en el gobierno federal hay limitaciones, ¿no? Yo creo que en un promedio podríamos decir que un empleado federal está ganando entre $120,000 y $180,000 o $200,000, tal vez como mucho. Y tenemos a gente del Partido Demócrata y también de los republicanos, no hay que simplemente ser, hay que ver a todos hay que medir a todos con la misma vara. Pero le doy el caso de esta mujer, Nancy Pelosi, que cuando uno va revisando su riqueza y los ingresos que ha tenido, como una funcionaria que más o menos, le digo, ¿no? Pues tendrá gastos, tiene un ingreso de más o menos 160,000, creo, no lo recuerdo muy bien con precisión, pero otra vez, en el gobierno pues hay cierto límite para ganar. Pero yo me pregunto, esta gente no vive mal, no vive, por ejemplo, en una pequeña casa o no está viviendo en un lugar, en un complejo de apartamentos, donde tal vez su renta está por los $2,000 o quién sabe, algo más o menos relativamente por ahí. No, esta gente vive en casas que cuestan millones. Propiamente la de Nancy Pelosi cuesta millones. Adicionalmente a ello, se ha denunciado entre el 2023 y 2024 que hubo tráfico de influencias, que se ha beneficiado Nancy Pelosi, a quien sabemos es una mujer ya septuagenaria, que muy poco seguramente conoce cómo es el desarrollo y desenvolvimiento de la bolsa de valores. Sin embargo, resulta ser una experta al momento de, traficar, porque eso creo que es la palabra que más acomoda en cuanto a la información y el tráfico de influencias, el tráfico de información que reciben ciertos políticos, la cual ha hecho que Nancy Pelosi supere los $40 millones en su patrimonio, en su riqueza. Y claro, uno va revisando, por ejemplo, los datos y hay que compararlos. Me parece que si nosotros no somos objetivos, o por lo menos tratamos de serlo, nosotros estaríamos cayendo en lo mismo que hacen estos medios principales de comunicación. Por ejemplo, uno revisa las arcas del presidente Bill Clinton, de lo que llegó cuando era antes de ser presidente a cómo se fue, pues salió millonario, salió con mucho más dinero de lo que tenía. Ni hablar de la familia Bush, que de por sí, tanto el padre como el hijo vienen de una casta política que ha hecho de la política también su forma de vida y su forma de riqueza. Gente que ya contaba con millones, que además a su cargo o de lo que son las ganancias que tiene la familia, pues están muy vinculadas con la industria energética. Y cuando digo energética, pues están relacionados con la gasolina, igual con el diésel, y es una familia, y propiamente hablando, tanto del padre como del hijo, George Walker Bush, el hijo, pues cuando entraron a la presidencia tenían una cantidad de dinero y cuando salieron, pues tuvieron muchísimo más. El musulmán Barack Hussein Obama, ni hablar. Se da el lujo de comprarse casas allá en las orillas de California que no cuestan 100,000, 200,000, 500,000, cuestan millones de dólares. Gente que ha entrado supuestamente como parte de la clase media, de la clase obrera, pero hoy son millonarios.
De la misma forma podríamos hablar de la familia Biden, que ya habían comenzado este tráfico de influencias denunciado otra vez y que está en los registros del Congreso. Hay trabajos de investigación que se ha hecho de la familia Biden, que utilizando el puesto de vicepresidente de Joe Biden durante la administración Obama, logró tener contactos importantes y negocios importantes, no solo de China, igual de Ucrania, incluso con Rusia han logrado hablar, pero estos datos han hecho que mostremos a la realidad a la gente estadounidense de que estos politiqueros, una vez que entran al poder, salen más ricos, salen con más propiedades o salen con mucho más dinero de lo que entraron a la presidencia. ¿Por qué hago la comparación ahora con el presidente Donald Trump? Porque a diferencia de esta gentuza politiquera, el presidente Donald Trump ya era millonario. Era una persona con buenos ingresos, que sí ha tenido pues fracasos económicos y creo que a cualquiera le va mal en la creación de negocios. A muchas personas que yo conozco han empezado con un negocio, otros han fracasado, pero han vuelto a intentar con otro negocio y así hasta que encontraron la fórmula para poder enriquecerse y prosperar. El presidente Donald Trump no es ajeno a eso. El presidente Donald Trump además no era un político, era un millonario que lo que quiso era rectificar y restituir a los Estados Unidos de la destrucción que ya estaba haciendo Barack Hussein Obama y que después terminó haciéndolo Joe Biden. Ahora resulta que Donald Trump no solamente no sale más rico de lo que era, sino que el presidente Donald Trump en su primer mandato renuncia a recibir el pago de presidente, que es el trabajo por el cual él viene realizando. O sea, no solamente es presidente por tal, sino que es un trabajo el cual se le paga mensual o anualmente como cualquier otro político. Pero él renuncia a recibir ese pago durante su primera gestión y todavía lo hace en esta administración. Y además, dentro de los registros, y muchos se atreven a decir que él vincula más bien sus empresas o sus acciones y por eso él está ganando paralelamente sin que sepamos nosotros los estadounidenses. Bueno, en los papeles, en los números, aquí lo que pasa es que los demócratas en su momento, igual que otros republicanos, cuando entran en la política, entran no solo por poder, sino por enriquecerse aún más y que esto les termine dando aún más poder. El presidente Donald Trump ya se retira. El presidente Donald Trump le queda 3 años y un poco más de esta su segunda administración. Y según lo que se calcula, él va a salir con menos dinero, por lo que el aparato no solamente demócrata ataca, tiene además el aparato mediático, porque los principales medios de comunicación le hacen la guerra y todo aquello que tenga que ver con Trump lo demonizan. Entonces, pues tal parece que lo que sucedió en su primera administración, que él terminó siendo más pobre de como había entrado, pues parece que va a ser lo mismo cuando él salga de esta segunda gestión. Sin embargo, los demócratas, igual que los principales medios de comunicación, sus aliados, se llenan la boca para decir que el Partido Demócrata es el partido de los pobres. Y estos pobres van a este tipo de eventos como el Gala Met, donde entrar, participar o ser parte de esta gala cuesta $75,000. Y más, yo creo que es como una especie de restregarle en la cara a la clase media, igual que la clase pobre. Usan vestidos que son personalizados, que ya ni le cuento, casi la mayoría arriba de $20,000, $25,000 para una sola noche. Estos son los sinvergüenzas demócratas, estos son los sinvergüenzas que dicen defender a los pobres. Y solo para terminar este dato, también dentro de lo que se muestra en algunas de las publicaciones, es la participación del hijo de George Soros, Alex Soros, que llegó acompañado de la ex asesora de Hillary Clinton, Huma Abedin. Si usted recordará, en más de un episodio de Conserva la Voz, le he comentado que yo tengo el video de cómo allá por los 90s Hillary Clinton le da la más cordial bienvenida, casi con pompa y sonaja, creo que le faltó solo traer una banda, y le da la bienvenida a George Soros para que sea esta, Clinton, la que le abra las puertas para que todo lo que es la Open Society y su ideología y sus billones de dólares mal ganados sean invertidos para la destrucción de los Estados Unidos desde adentro. Pues sí,
de tal palo, tal astilla. Ahí tenemos a Alex Soros, que es el que va a continuar la dinastía Soros y tal parece que va a seguir invirtiendo el dinero de su padre para llevar adelante toda la agenda progresista, agenda que lo que quiere es la destrucción de este país. Por lo menos eso se ve en los hechos. El otro tema que me parece importante ir abordando es la declaración que se da en la página oficial de oversight.house.gov, una página del gobierno que tiene que ver con el comité de investigación que se tiene en la Cámara de Representantes. El presidente James Comer dijo que aplaude la orden ejecutiva que se dio del presidente Donald Trump que prohíbe la investigación peligrosa de ganancia de función financiada por los contribuyentes. Le voy a leer un poco de esto. Usted también lo puede encontrar en la página oficial. Le digo, esto es página pública o página del gobierno, que es de acceso para todos. Y dice: la evidencia muestra que la investigación de ganancia de función financiada por Estados Unidos sobre coronavirus de murciélagos en Wuhan, China, desencadenó una pandemia mortal. Y voy a continuar. El presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, James Comer, republicano por Kentucky, aplaudió la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que prohíbe la financiación federal para la investigación de ganancia de función. Esto es lo que dice el comunicado de James Comer. Una investigación de 2 años realizada por el subcomité selecto sobre la pandemia del coronavirus expuso cómo la administración Biden y el doctor Anthony Fauci permitieron que el dinero de los contribuyentes financiara investigaciones arriesgadas y secretas sobre ganancia de función en todo el mundo, incluido el Instituto de Virología de Wuhan en China. Todos los estadounidenses deberían estar indignados de que sus impuestos, ganados con tanto esfuerzo, hayan sido utilizados por científicos locos para diseñar coronavirus más letales y transmisibles. Aplaudo al presidente Trump por prohibir en todo el gobierno la investigación sobre ganancia de función financiada por los contribuyentes. Esta administración está trabajando para garantizar la salud y la seguridad de todos los estadounidenses y esta acción decisiva podría evitar que la próxima pandemia se propague fuera de un laboratorio. La COVID-19 nos ha demostrado que los laboratorios no son inmunes a accidentes o fugas y las posibles consecuencias de otro incidente serían, o más bien, podrían ser catastróficas. En última instancia, el pueblo estadounidense merece una ciencia que lo proteja, no experimentos financiados por los contribuyentes que pongan en riesgo sus vidas. Esa era la declaración de James Comer y solamente hago una pequeña pausa antes de seguir con este artículo que le digo, me parece que es supremamente importante mencionarlo. Lo hemos dicho en muchas oportunidades y por lo mismo, por lo menos quien les habla a través de este micrófono, he sido censurado, cancelado, desacreditado, vilipendiado y por último han cerrado mis cuentas en algunas redes sociales, ya sea de forma permanente o temporal. Sin embargo, 4 o 5 años después tenemos la razón. Lo que nos decían los principales medios de comunicación o incluso algunos colegas cobardes, pusilánimes y están al servicio simplemente de la agenda globalista, les decíamos a ellos que esto podría haber sido parte de un mal manejo, que además había sido financiado por los contribuyentes estadounidenses y que además había un respaldo de la administración del presidente Barack Hussein Obama y que trataron de encubrirlo gracias a este más politiquero, porque realmente el doctor Chapatín, el doctor Fraude, el doctor Fauci, es el que terminó siendo el brazo operador de encubrir y llevar todo esto para otro lugar. Si usted sabe, y voy a tratar de no hacer muy extenso esta descripción, porque entiendo que hay gente que sí sabe sobre los hechos. Sin embargo, es bueno mencionar que ya se había llevado a Fauci en más de una oportunidad para que comparezca ante el Congreso. Inicialmente se le había preguntado si es que el dinero de los contribuyentes había financiado estos experimentos de ganancia de función. El mentiroso del doctor Fraude dijo no, pero después
le sacaron la verdad con documentos, con datos, y primero había dicho que sí, más o menos era por menos de $500,000, y después dijo, bueno, era un poquito más de $600,000, y después dijo que era mucho más grande el presupuesto que se había utilizado. Lo cierto es que ya comenzaron ese tipo de experimentación loca aquí en los Estados Unidos, financiado con el dinero de los contribuyentes y después sacado fuera de nuestras fronteras. ¿Dónde? El laboratorio de Wuhan, China. Hay todavía especulaciones sobre que esto pudo haber estado trabajándose también en ciertos laboratorios de biotecnología en Ucrania y que por eso también la decisión de la administración Biden de tratar de encubrir que mucha de esta documentación caiga en manos de los rusos para que no se termine de confirmar que posiblemente, y esta también es una conjetura, porque esto también, como no hay información completa que termine dando el gobierno, algunos lo han simplemente clasificado para no saber, entonces podría existir la posibilidad de que también se haya hecho algún tipo de experimento de ganancia de función en laboratorios que están fuera de Wuhan o igual fuera de los Estados Unidos. Lo cierto es que en un informe de 500 páginas de la Cámara de Representantes se termina dando por sentado, uno, que tanto las medidas de, entre comillas, bioseguridad no fueron medidas médicas ni científicas, fueron medidas políticas y perjudicaron a la economía, sobre todo de la pequeña empresa. Las pequeñas tiendas, los pequeños negocios prácticamente cerraron o quebraron y no se volvieron a levantar más. También determinaron que este tema de la ganancia de función, pues existe la posibilidad de que se haya producido en el laboratorio de Wuhan, China, y que no fue una sopita de murciélago lo que terminó propagando la pandemia. No, fue un descuido, un mal manejo de esta experimentación loca que estaban haciendo en ese laboratorio, pero con dinero de los contribuyentes estadounidenses. Bueno, en realidad son 7 puntos y no vamos a detallarlos todos en este programa. Lo importante es que la administración Trump haya tomado la decisión, y creo que en esto hay que ser muy enfáticos, y ojalá no venga una siguiente administración demócrata o igual republicana que se atreva a levantar esta orden ejecutiva, porque se supone que si existe algún tipo de experimentación, tiene que ser para el beneficio de los contribuyentes. Y más importante aún, se supone que si estamos pagando nosotros, los ciudadanos estadounidenses, con nuestro dinero, que se realicen experimentaciones o que se hagan pruebas químicas, farmacéuticas, tendría que ser para beneficio de nosotros. ¿Sabe qué es lo que la gente no se da cuenta? Y porque siempre está haciendo lo urgente más no lo importante, de analizar, de estudiar, de revisar, de enterarse cómo funcionan las cosas. Si nosotros somos los que pagamos con nuestros impuestos la experimentación en los laboratorios privados o igual en los laboratorios universitarios, públicos o privados, se supone que las patentes deberían estar a nombre del pueblo estadounidense. Por ende, los medicamentos o lo que termine siendo como resultado de la experimentación en la cual invertimos nuestro dinero, tendría que ser a beneficio de nosotros. Pero lo que pasa es que hacen, por ejemplo, el desarrollo de una vacuna o igual pueden encontrar en una pastilla una fórmula para combatir el cáncer, solo por ponerle un ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que así sea, pero si, por ejemplo, se logra desarrollar a través de una pastilla una cura contra el cáncer, igual una vacuna o cualquier experimentación, debería de ser a beneficio de la gente. Pero eso no pasa en la vida real. ¿Por qué? Porque incluso estos laboratorios, que son público-privado, se encargan de patentar dichas fórmulas o trabajos de experimentación. Entonces, cuando a usted le toca ir a la farmacia o le toca ir al hospital y le tienen que poner este medicamento de última generación, la más avanzada, usted va a pagar un costo extremadamente alto o su seguro va a terminar pagando extremadamente caro y que al final igual se va a traducir en un incremento en su pago mensual. Lo que debería de pasar es que si nosotros pagamos con nuestro dinero, pues nosotros tendríamos que ser los más beneficiados y debería ser incluso gratuito el tema de la patente, por supuesto. Seguramente el costo de la medicina, fabricarla, producirla, tendrá un costo y debería llegar al costo que realmente es, el costo mínimo para el que ha pagado con su dinero, que somos los contribuyentes.
Al final del día, yo creo que esta es una muy buena noticia. Ojalá que, para empezar, este tema de la experimentación de ganancia de función no se lleve a cabo con dinero de los contribuyentes, que sean pues los de la misma industria médica o farmacéutica los que terminen pagando, y no seamos nosotros, que al final ni siquiera tenemos algún tipo de beneficio. Vamos a la última pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de Conserva la Voz, su podcast conservador. Entre los varios temas que tenemos que abordar esta jornada, creo que una de las más importantes también es esta orden que sale de otro activista del sistema judicial, el juez Jamal Whitehead, quien fue designado por el presidente Joe Biden en el 2023. O sea que es un juez meramente progresista, un demócrata más, que como está viendo que su partido o que sus aliados socialistas no tienen una clara imagen de liderazgo, que ahora mismo están como todos perdidos o todos divididos, entonces estos miembros del aparato judicial dicen, pues hay que hacerle frente a la administración, ya que no hay una oposición seria y férrea, pues lo que vamos a hacer es nosotros tomar el puesto de oposición en los Estados Unidos y tenemos que entorpecer el trabajo de esta administración. Pues resulta que este otro sinvergüenza, el que le menciono, el juez de distrito Jamal Whitehead, ha ordenado al gobierno número 47 admitir a unos 12,000 refugiados en Estados Unidos, esto bajo una orden judicial que bloquea parcialmente los esfuerzos del presidente para suspender el programa de admisión de refugiados del país. La orden de este juez federal siguió a los argumentos del Departamento de Justicia, las agencias de reasentamiento de refugiados, sobre cómo interpretar un fallo de un tribunal de apelaciones federal que limitó significativamente una decisión anterior de Whitehead. Durante una audiencia, el gobierno afirmó que solo debería tener que procesar el ingreso de 160 refugiados al país y que probablemente apelaría a cualquier orden que le exigiera admitir a miles. Sin embargo, el juez desestimó el análisis del gobierno, argumentando que requería no solo leer entre líneas del fallo del noveno circuito, sino alucinar con un texto nuevo que simplemente no existe. Escucha esto, Dice, este tribunal no aceptará la reescritura orientada a resultados por parte del gobierno de una orden judicial que dice claramente lo que dice. El gobierno tiene la libertad, por supuesto, de solicitar aclaraciones adicionales al noveno circuito, pero el gobierno no tiene la libertad de desobedecer el derecho estatutario y constitucional ni las órdenes directas de este tribunal y del noveno circuito mientras solicita dichas aclaraciones. Ahora, solamente para poner en contexto, ¿no? El programa de refugiados fue creado por el Congreso en 1980. Es una forma de migración legal a Estados Unidos para personas desplazadas por guerras, desastres naturales o persecución. Este proceso suele durar años y requiere una investigación exhaustiva. Es diferente del asilo, mediante el cual las personas recién llegadas a Estados Unidos pueden solicitar permiso para permanecer por temor a ser perseguidas en su país de origen. Lo que a nosotros nos interesa en este momento es dejar de recibir tantos inmigrantes. Y creo que lo que no se da cuenta este aparato judicial, independientemente si es una corte suprema, igual que puede ser una corte de circuito o una corte de distrito, lo que deben entender es que se ha recibido, gracias a sus aliados demócratas, casi 14 millones o más de inmigrantes indocumentados. Cualquiera sea la vía, la que quieran entender, como ha querido también restablecer la izquierda, que siempre trata de restablecer conceptos, de decir que no se trata de inmigrantes ilegales. No los llamen así. Es una ofensa para ellos. No, son recién llegados. Dejen de llamarlos ilegales.
Bueno, el término que quieran utilizar y que les parezca mejor a ustedes, sí, socialistas sinvergüenzas. El tema es que han dejado a través de sus políticas abiertas y además la convocatoria pública para que vengan de todas partes del mundo a los Estados Unidos, ya que no había control en las fronteras, ha provocado que estén casi o más de 14 millones de personas que entre ellas, y ya me he cansado de decirles, pero bueno, pues así como no se cansan de mentir los de los principales medios de comunicación, pues no me cansaré de repetir que existe, según el Departamento de Seguridad Nacional, más de 660,000 inmigrantes con antecedentes penales, de los cuales más de 114,000, y esto es un dato de ICE, más de 114,000 estarían involucrados en un proceso de homicidio. Sí, la muerte de una persona de por medio. Y a estos criminales hay que sacarlos del país. Lo primero que hay que hacer es sacar a estos criminales del país. Habrá que buscarlos, habrá que procesarlos si es que da el caso, y mejor si nos ahorramos el dinero con la aplicación esta de la ley de 1798 de enemigos extranjeros. Si se puede evitar el gasto para el contribuyente, pues sería mucho mejor. El asunto es que este órgano judicial independiente en cualquier etapa de todo este sistema, dejen de pensar que son la oposición, dejen de creer que son el partido en acción para contrarrestar las acciones de esta administración. Ustedes son el poder judicial. Se supone que estamos hablando de inmigrantes ilegales en la mayoría de los casos. No estamos hablando de ciudadanos americanos los cuales deberían estar sometidos al Estado de Derecho. Estado de Derecho que no se ha violado, que creo que también es otra de las mentiras que se está estableciendo a través de los principales medios de comunicación. Se supone que hay un debido proceso. El problema es que ya no podemos seguir recibiendo más gente cuando ni siquiera sabemos qué ha pasado, ya ni siquiera le cuento de los criminales. ¿Qué ha pasado con más de 300,000 niños que vinieron solos y de los cuales se supone ni siquiera sabemos su paradero? Yo le he mencionado, y no solamente en los episodios de Conserva la Voz, sino ya vengo años denunciando el trabajo, por ejemplo, allá en el 2022, cuando hacíamos todavía los episodios de Entre Líneas. Yo recuerdo muy bien cuando James O'Keefe todavía formaba parte del proyecto Veritas. Ellos, con un trabajo de periodistas de verdad muy comprometidos con la investigación, fueron a averiguar el paradero de niños a quienes habían sido reclamados por personas adultas, la mayoría hombres, que no tenían siquiera algún tipo de vínculo o parentesco. Eran totales desconocidos. Sin embargo, ellos podían entrar a la página oficial en el internet, ni siquiera de forma presencial, llenar una aplicación y solicitar la custodia de niños que ni siquiera conocían. Este trabajo, que usted lo puede encontrar en la página oficial de Project Veritas, le digo que es es tan desagradable, pero le digo, le da dolor de estómago a uno ver la desidia y toda esa sinvergüenzura y más que todo la hipocresía de estos socialistas que dicen defender a los niños, que ahí tenemos a la Ocasio-Cortez yendo a llorar frente a las jaulas donde estaban los niños que, dicho sea de paso, fue elaborada o mandada a construir por el musulmán Barack Hussein Obama. Pero cuando se trata de realmente hacer un trabajo de investigación para ver dónde están estos cientos de miles de niños desaparecidos, no hacen nada. Yo recuerdo muy bien que entre esos trabajos, por lo menos habían 6 niños en un mismo departamento donde estaban 4 adultos, todos hombres. Ahí habían niñas. 6 por lo menos, ¿sí? Menores de 9 años, igual entre 4, 5, 7 y 9 años. Más o menos por ahí es lo que recuerdo. Esto pasó en el 2022. Y resulta que también en ese mismo complejo de apartamentos habían otras 2 jovencitas, eran adolescentes. Por un lado decían que los niños eran obligados a pedir dinero o eran llevados igual a las granjas para recoger fruta, los que podían hacerlo. Y las adolescentes contaban, llorando y cubriendo su rostro, de que como habían sido pasadas por la frontera, sus coyotes las habían reclamado y les habían llevado a los departamentos y que mientras no pagaran todo este servicio de coyotaje, ellas tenían que seguir prostituyéndose para pagar esa deuda, entre comillas.
Jovencitas de 14, 16, 17 años. ¿Y dónde está toda esta gente socialista, estos demócratas, estos que se desgarran las vestiduras por los inmigrantes ilegales, por los refugiados? ¿Dónde están? ¿Por qué hasta ahora no sabemos el paradero de todos estos niños? Incluso ya estamos en una nueva administración. Ya estamos con una administración que se supone era la administración del Make America Great Again, que ya debería saber y rescatar dónde están los niños. Sin embargo, todavía no los tenemos, no los hemos visto. No hay trabajos de investigación que digan, aquí está, mira, ¿sabes? Ya no te preocupes de los 300,000, hemos encontrado siquiera un cuarto o la mitad. No, nada de esto. Aún todavía no sabemos el paradero de cientos de miles de niños. Si están siendo traficados, si están siendo objeto de prostitución, si es que las están prostituyendo a niñas y a niños. Oiga, no vaya a pensar que solamente esto es exclusivo para las jovencitas. No, también prostituyen a niños. Y no sabemos su paradero. Sin embargo, estos jueces, estos sinvergüenzas activistas demócratas, lo que quieren es hacerse ver, entre toda esta fanfarria que también plantean los principales medios de comunicación, lo que quieren hacerse ver es como que esa oposición que hoy no existe en el Partido Demócrata, que no hay una clara cabeza que dirija a la oposición, entonces quienes van a tomar la batuta es el Poder Judicial. Asumiendo una interferencia no tienen competencia. Sin embargo, creen que van a estar a la altura del Poder Ejecutivo. Y aquí los pesos y los contrapesos prácticamente pierden credibilidad. Le están haciendo un flaco favor al sistema judicial al tomar un papel político y al actuar como activistas demócratas. Lo que quieren simplemente es boicotear el trabajo del presidente Trump y que mientras más tiempo esté en las cortes, menos tiempo tenga de llevar adelante su agenda. Ojalá el pueblo estadounidense reaccione. Porque le digo, hay muchas cosas que se tienen que arreglar en este país. Esto de la Oficina de Transparencia Gubernamental ha sido tanto el acoso, ha sido tanta la persecución, sobre todo de los principales medios de comunicación, que ya hemos visto que el hombre más rico o uno de los hombres más ricos del mundo está dando el paso al costado porque ya ha visto afectadas sus finanzas y de sus accionistas, por ejemplo en Tesla, y ya está dejando de perseguir, buscar todos estos despilfarros o toda esta corrupción en el gobierno federal. Ahora tenemos a esta misma prensa progresista manipuladora poniendo a los jueces como si fueran los grandes héroes, que son los únicos que están viniendo a boicotear el trabajo, pero están muy bien arropados, tienen muy buena propaganda, además de estos principales medios de comunicación, y lo que pasa es que también el pueblo estadounidense no ve esto porque le cuentan la narrativa de una forma que se cree que hay una dictadura. Y que esa dictadura está a cargo del presidente Trump, que se está pasando por encima de todas las leyes, pero que afortunadamente hay un sistema judicial que no se va a dejar corromper. Mentiras y más mentiras. Ojalá nosotros también asumamos la responsabilidad como pueblo estadounidense de no simplemente ver, sino encontrar alguna manera. Yo entiendo que usted no puede salir a las calles, está ocupado, está trabajando y está haciendo un montón de cosas para tratar de compensar toda esta inflación, todos estos altos precios de la canasta familiar, de la renta. Ya ni siquiera hay opción de darnos un lujo de ir de vacaciones 2 o 3 veces al año. Ya no. ¿Por qué? Porque la inflación está cara. La vida está cara donde quiera. Y yo le entiendo si usted no tiene tiempo para hacer algún tipo de activismo político. Sin embargo, si usted tiene la oportunidad de apoyar a programas como este o de apoyar a través de las redes sociales a quienes son las voces disidentes, hágalo. Y usted no necesita siquiera contribuir con dinero. Créanme, hay gente que, yo sé, no puede donar a veces $1 porque ese dólar le falta. Pero si puede hacerlo, $1 ayuda, porque si somos miles, y le digo, podemos apoyar a que estas voces repercutan, esas voces disidentes se hagan escuchar. Y si usted no tiene ese $1 para poder ayudar, comparta contenido como el de Conserva la Voz. Y créame, como este programa, hay muchos otros que también necesitan de su apoyo. Si usted, como ciudadano, siente que hay algo que no está funcionando, tiene la posibilidad de participar y de hacer un contrapeso
Pero no espere a las elecciones de medio término, no espere solamente a las elecciones presidenciales para emitir su voto. Si usted quiere arreglar el país, como lo decía el presidente Kennedy, no preguntes qué puede hacer el país por ti. Pregúntate, ¿qué puedo hacer yo para mejorar el país? Y está en nuestras manos poder mejorarlo. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Contento de que me hayan acompañado en este episodio de Conserva la Voz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan escuchado. La promesa de reencontrarnos mañana con otro episodio de su podcast conservador. Como siempre, ejercitemos la decencia que nada nos cuesta. Permiso. Conserva la voz.